Hola, soy Isabel Berríos y estamos en un nuevo capítulo de Reino Fútbol. Pionera absoluta en el fútbol femenino, también en la formación de un montón de jugadores del fútbol chileno. Es un gusto para Minuto 90 para Reino Fútbol hablar con Isabel Berríos. Isabel, muchas gracias por estar acá, Isabel, ¿no? De verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuando hablamos de pionera es literal. Eres la primera entrenadora del fútbol chileno. Sí. Cuéntanos un poquito esa historia. Mira, la verdad que yo nací futbolista, porque siempre preguntan o siempre dicen que los niños nacen con condiciones innatas. Y es verdad, pero también las mujeres nacen con condiciones innatas. Probablemente de otras vidas, no sé, pero yo nací jugando fútbol con mi hermano y la inquietud siempre de poder hacerlo de mejor manera, sin tener apoyo de nadie, porque a mi mamá no le gustaba que yo jugara, a mi papá menos. Pero yo sentía que había que buscar en algún lugar. Y fue así que empecé a buscar en mi barrio, entonces empecé a jugar en un equipo que se llamaba Gol y Gol. Entonces me invitaban, yo jugaba con gente muy adulta, yo tenía 10 años, y obviamente tenía que inventar para poder salir de la casa. Y así empecé a jugar y me di cuenta que tenía condiciones. ¿Pero jugabas con hombres? Al principio en la calle, sí, hombre, claro. Hombre y yo era la única mujer. Claro. Pues mis hermanas no tenían esas mismas ganas que tenía yo. Y cuando empecé a jugar con estas niñas eran mujeres grandes ya ellas, y yo me desenvolvía súper bien, con personalidad, con carácter. Y ellas estaban fascinadas. De hecho, de la cuadra donde se armaba iban solas especialmente a verme jugar, a mí. Entonces llamaba la atención, ¿no? Preguntaba, porque yo era pequeñita, pues sí, soy pequeña de deporte, pero eso te da una habilidad distinta. Y claramente que yo amaba tanto poder hacerlo y disfrutaba tanto que traspasaba esas ganas a toda esa gente. Iba gente mayor, abuelitos, se sentaban era como una barra adicional. Y fue así que me incorporé a la primera selección femenina de Pudahuel, en el estadio Modelo que existe allá. Y ahí empezamos a hacer partidos amistosos, porque en ese tiempo no había muchos equipos de fútbol, solo era baby fútbol. Y ahí fue ahí que conocí a las Águilas de Maipú y California de San Joaquín, que eran otros equipos donde conocí a la mayoría de las jugadoras que llevaban como el mismo tiempo mío, jugando, algunas más mayores. Y fue así que me invitaron después de un partido, nos ganaron por muchos goles, pero nosotros hicimos 3 goles y los 3 goles los hice yo. Yeah. Entonces me invitaron a jugar por las Águilas de Maipú. Y ahí, estando en la Águila de Maipú, había muchas niñas de la U. Y un día una de ellas dijo, ¿saben que van a haber pruebas de jugadores en la U? Vamos, y ya, formamos un grupo, eran, no sé, como 12. Y nos fuimos, y quedamos todas en la U. Es el 86, ¿no? 86, 86, sí. 86 llega a la U. Tú dices que se nace con condiciones innatas de futbolista, pero también me contabas que se nace siendo de la U, en tu caso. Sí, yo nací como amando el color azul. Mi papá era de la U. Él jugó en las especiales que le llamaban en ese tiempo, pero no tenía apoyo y entonces no siguió. Pero tenía buenas condiciones él, muy rápido. Y no sé si es gracias a él o gracias a que me gustaba el color azul que fui como sintiendo algo especial, distinto desde pequeña. Estamos hablando de otra época, Isabel, de otro país, ¿no? Además, y el año 1991 se forma la primera selección chilena. No había una selección chilena de fútbol femenino. No. Y tú eres parte de esa primera selección chilena de fútbol femenino. Bueno, una vez que nosotros, es que esto de la U era una historia que había armado el Chuncho Martínez,
de jugar partidos preliminares cuando viajamos con el club y fuimos como barra. Asistía a la barra oficial nomás, no existían los demás. En ese periodo íbamos con toda esta gente adulta que seguía la U. Y fue allí que recibimos la noticia que iban a haber pruebas para la primera selección de fútbol chileno, o sea, de una selección chilena. Y llegamos cerca de 500 mujeres. ¿Es verdad que esa primera convocatoria a una selección chilena fue por un aviso en el diario? Un aviso, sí. De hecho, tengo el aviso. En el diario donde salía que invitaban a todas las mujeres que les gustara el fútbol o que tuvieran condiciones para presentarse a esta prueba. Y llegamos, no solamente de Santiago, venían de hecho, tuve una compañera que era de Quinchamalí, venían de Iquique, de Antofagasta, de todas partes. Fue de todo el día. Y como no existía tampoco la experiencia previa, estaba don Bernardo Bello y Pedro Peredo, que era el preparador físico. Ellos nos separaron por número, del 1 al 11. Y entonces hay una fila de 10, una fila de 11. Entonces, cuando me tocó a mí, yo me pasaron el peto para que entrara a la cancha. Yo entré caminando y veo que viene una pelota por aire y yo me asomo a la cabeza del peto y ya está la pelota encima y la bajé y se me quedó pegada en el pie. Porque mi mayor virtud es la técnica. Tengo una muy buena técnica. Y el profe Bello dijo, ya, sácate el peto, anda inscribirte. Quédate en la selección al tiro. Ya, le dije, pero deje de jugar un ratito. No, anda inscribirte. Así que no alcancé a jugar. Y de ahí empezó ese proceso maravilloso que fue, bueno, en Quilín, ahí en las canchas de Quilín, de la NFP. Y de hecho entrenábamos al lado de la selección que tenían de hombres, que estaba Marcelo Sala, que tenía la edad parecida a nosotros, 17 me parece que estaba él, y nos atendíamos con la misma asistente, con los mismos kines. Siempre estuvimos como muy juntos con ellos, formándonos en la NFP. Esa es una carrera futbolística, ¿no? Haces una carrera futbolística importante, juegas en la selección, pero en algún minuto tú dejas de jugar y tienes la inquietud de dirigir. Y en Chile no había entrenadoras. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue para ti ir al INAF a, digamos, graduarte como entrenadora cuando no habían estudiantes. Es que a mí me dolía el alma dejar de jugar. Pero también sentía que venían nuevas niñas y yo ya tenía, porque como no existía nada en el fútbol femenino, yo era como la presidenta, aparte de la capitana. Entonces, como nosotros en ese tiempo teníamos sistema de autogestión, entonces yo gestionaba cómo conseguir esto, otro. Me movía por estadios, por canchas, por lugares donde entrenar, un montón de cosas. Entonces, en una conversación con don Raúl Doncaster y el doctor Orozco, allá en Campo de Deportes, en la sede. En la sede, claro. Yo le contaba que me daba una pena tener que retirarme y todo, pero tampoco quería ser dirigente de por vida, o sea, no era alguna aspiración mía. Y fue así que él me dijo, bueno, ¿y por qué si no te gusta tanto esto? Me dice el doctor, ¿por qué no estudiáis? Me dijo, cabra. Estudia pues, y después te haces cargo tú de las niñas, me dice. Le digo yo, pero no es caro todo eso. Anda, averigua y después nos contáis. Así que fui al INAF. Por supuesto no había mucha gente que te atendiera y el encargado del mesón ahí me dijo que sí, pero que no había para mujeres, solo era para hombres. Entonces yo le dije, ¿me puedes prestar una hojita? El lápiz. Y le escribí una carta a Julio Ruitor, que era el rector. Le escribiste una carta a mano, puño y letra, sí, para postular, para quedar. Mi nombre le puse Isabel Berrío. Yo soy jugadora de Universidad de Chile desde el año 1986. Soy seleccionada nacional en el 91 y he jugado todos estos años en la Universidad de Chile. Te estoy hablando del año 2002. Y he representado al país, he jugado en todas las selecciones y solicito la posibilidad de que me den autorización para estudiar. Y él me dijo, no creo que te vaya muy bien. Por favor, ¿puedes entregársela? Y ya la firmé y todo.
Y como a la semana y media, un poquito más, me llama este señor y me dice, ya, ¿sabes qué? Te van a dejar postular. No es que te estén dejando entrar, te van a dejar postular. Pero si tú no pasas las pruebas de todo, tú no puedes entrar. Entonces yo tenía como un mes más o menos para prepararme. Me fui al estadio, empecé a correr, subía escalera, bajaba escalera. La prueba era el test de Cooper, no sé si tú lo conoces, sí. que es bien fuerte. Sí. Y había que hacer una cantidad abdominal en un minuto, conocimientos después, decían preguntas de fútbol y todo. Y pasé todo sin ningún problema. De hecho, hubieron muchos niños en el test de Cooper que se quedaban en el camino ahí, botados. Y yo no, yo pasé los kilómetros que había que pasar y todo. Así que, y ahí cuando se dieron cuenta que se podía dar esta posibilidad, llamaron a algunas chicas para que entraran, para no estuvieran solas. Pero entraron a otras cosas, digamos, administraciones, cosas así, ¿no? No, eso fue en la U que después, porque ya una vez que ya me aceptaron, yo hablé con el doctor que yo no tenía las lucas porque no era una carrera barata. Entonces me dijo, no te preocupes, Marco, que era Marco Godoy, dijo, arregla esta cosa, quiero que tú la arregles. Entonces, ¿qué hicieron? Un canje. Le pusieron el letrero de INAF durante un año, yo creo, fue, o más, no sé, en el estadio cuando la U jugaba. Y entonces nosotros pudimos estudiar y conmigo entraron 5 personas más que estudiaron cosas administrativas. Claro. ¿Cómo era estudiar para ser entrenadora de fútbol en un lugar de puros hombres? Digamos, no había adecuaciones, no sé si había hasta baño para ir, vestuario, nada. No, nada. Difícil. En el principio no entendía, yo pensé que humanamente los hombres iban a tener cierta consideración, pero siempre sentí desde un principio que, ¿queréis competir con nosotros? Listo, te las aguantáis y vivís como nosotros, porque tú querías estar acá. Entonces, en un principio me costó entender que no hubiera esa, como antes habían caballeros, que si había una mujer te daban alguna preferencia. No, en ese momento creo que no lo tomaron de esa forma. Por un lado fue bueno para mí, porque no quería ayuda, yo sentía que yo podía ser capaz y no necesitaba que nadie me ayudara. De hecho, yo tenía claro que por fútbol yo no me iba a quedar porque tenía muy buenas condiciones. Entonces, en el aspecto deportivo yo creo que iba a andar bien. No sabían lo demás, pero no me lo hicieron fácil. Ese primer año fue complicado. Los compañeros se trataban de mofar, de cualquier cosa que uno hacía. Incluso cómo andaba vestida, o de cualquier cosa. Si yo de repente hacía preguntas, porque yo creo que una de las formas que uno puede aprender más es cuando el profe te explica algo y tú le preguntas algo y te lo contestas, tú te quedas ahí con más. Yo por lo menos me pasa a mí que retengo más las respuestas que cuando yo pregunto que cuando se ponen a hablar nomás dice. Entonces cuando yo preguntaba pifiaban, porque eso significaba que la clase se alargaba un poco. Entonces empezado, ¿no? Eran pesados y eran bromistas y medio groseros. No conmigo, pero entre ellos hablan a puro garabato y igual para mí era incómodo porque uno no tiene esa costumbre. Por lo menos yo no tenía esa costumbre de mi casa que todo fuera garabato y garabato feo y que de repente se expresaban de las mujeres de mala forma. Estamos conversando en Reino Fútbol con Isabel Berríos, la primera entrenadora del fútbol nacional, pero también con una historia increíble. Vayan uniéndose además a nuestra comunidad en nuestro canal de YouTube y las diferentes plataformas de Minuto 90 y de Reino Fútbol. Esta historia continúa, ¿no? Y continúa cuando tú te gradúas. Sí. Pero además no solo te gradúas muy bien dentro del grupo. Sí. Bueno, sí, mira, la verdad que creo que fue muy bueno el hecho que no me hayan dado las facilidades que tenían los jugadores, porque los jugadores estudian una vez a la semana por 3 años y se gradúan de técnico. Yo tuve que estudiar 4 años todos los días y a veces iba en la mañana y en la noche
a las clases. Y eso me permitió tener conocimientos bastante más desarrollados de cada área que tú necesitas, porque en el fondo el fútbol, para tú poder enseñarlo y lo que tú tienes que aprender para ser futbolista, son 5 aspectos fundamentales, que es el técnico, el táctico, físico, el reglamentario y el psicológico. Que el psicológico depende de todos los anteriores un poco. Si tú andas bien técnicamente, físicamente, eres muy potente psicológicamente. Entonces, ese desarrollo no se aprende cuando tú solo juegas. Yo aparte soy escultor en madera. Entonces una vez quise enseñar a hacer, pero yo decía, pero ¿cómo voy a enseñar si yo no sé, porque soy innata, cómo lo hago? Entonces, ¿qué empecé a hacer? A tratar de averiguar qué es lo primero que hacía. Agarrar el palo, hacía el dibujo, hacía esto. Y eso mismo pasa en el fútbol. Por eso que Maradona, Elías Figueroa, yo creo que le costaba mucho poder decir cómo patear y todo, porque ni siquiera ellos sabían, porque como era algo tan innato, ellos no se dieron la pega de estudiarse ellos mismos para saber cómo poder enseñar esto a los demás. Isabel, pero tú sales de entrenadora, pero tú no diriges, y eso también hay que dejarlo claro, tú no diriges solo mujeres, tú diriges, y de hecho actualmente lo sigues haciendo en la U, tú diriges niños, niñas, ¿no? Sí, yo dirijo desde el año, yo me titulé el 2006, desde el 2006 yo estaba don Héctor Pinto de jefe técnico en la U, y él me dio la categoría 8 y 9, y de ahí salieron muchos chicos que hoy día ya están jugando afuera. El Igor Lichnowsky, por ejemplo, llegó a probarse de 9. Tenía un porte privilegiado en comparación con el resto de los niños. Y yo no lo iba a dejar y yo le dije, si tú me haces caso y te pruebas en otra posición, veamos qué pasa. Y lo probé de central y le expliqué algunos movimientos. Lo hizo perfecto. Y lo dejé. De hecho, hace poco hizo una nota y dijo que él era central gracias a la profe. ¿A qué más tuviste? Porque me contabas que pasaron varios, tuviste varios. Bueno, Lucas Sadie, a Chelo Morales, a Franco Lobo, Igor Lichnowsky, el Nico Maturana, Jason. Pucha, se me olvida. Son muchos. Pero son un montón. Muchísimo. Y no solamente jugadores que están acá, sino que muchos de ellos están en otros clubes, jugando en otras partes. Pero también participaste en la formación de lo que podríamos llamar la generación dorada del fútbol femenino también. Sí. Ahí también tuviste casi todas, ¿no? Sí, pues fueron 11. La primera selección que se armó eran 11 jugadoras formadas en la U. Y después eran como 9 y se fueron al Colo. El año cuando fue la primera Copa Libertadores, sí, se fue un grupo grande al Colo, porque ya empezó a... en realidad esto me lo contó Sabino Watt, de que cuando la coordinadora de Colo Colo le fue a decir, oye, ¿qué hago para ganarle a la U? No le puedo ganar. Y entonces le dijo, sácale las jugadoras. Y dice que él le basó una cantidad de plata para que ofreciera sueldo, y se fueron 9. Y ese mismo año, al año siguiente, salieron campeones de la Libertadores. Isabel, ¿qué tan difícil, para que la gente nos entienda, es aún desarrollar el fútbol femenino? Que si bien es cierto, tiene un desarrollo mucho mayor a cuando tú empezaste, sigue habiendo una distancia enorme en todo, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver, primero, porque creo que este país no es lo suficiente futbolizado como uno quisiera. Los futbolizados somos los que estamos en el fútbol, pero no es un país que le interese mucho en desarrollar el deporte en general, porque no solamente los deportes colectivos, porque hay deportes individuales que también sufren las mismas carencias y necesidades. Yo creo que te frena a dedicarte a algo que a la larga tú sabes que no te va a dar rédito o no te va a servir para vivir toda tu vida. Hoy día se dictó una ley que las jugadoras tienen que ser contratadas y todo eso, pero no dice cuánto tienen que ganar. Tampoco dice cuántas tienen que estar contratadas. Entonces se produce que algunas ganan algo, las que han sido seleccionadas algo más, y el resto
no gana lo suficiente para dedicarse solo al fútbol. Entonces se ha demorado mucho más el proceso, porque yo creo que las mismas mujeres se desaniman un poco. Bueno, me dedico a esto y entrego todo mi tiempo, o busco una profesión donde voy a poder vivir tranquila el resto de mi vida. Yo creo que se produce eso, y pese a eso aún hay muchas mujeres que quieren igual jugar, igual estar. Y ha sido muy difícil también encontrar profesionales de verdad que quieran dedicarse a la formación de algo que a la larga tú dices, ¿cuánto futuro tiene? ¿Cuánto techo tiene? Porque yo al final entendí que el techo de las mujeres en ese tiempo era hasta los 18, 19 años, y de ahí se iban a estudiar a la universidad y ya las perdían. Entonces, hoy día no es tan diferente, y lamentablemente se han perdido talentos fantásticos porque no ha habido cómo retenerla. Y hay mucha gente que está metida, pero con pocos recursos, haciendo como cosas muy personales para poder mantener, no solamente en el fútbol, periodistas, gente que acompaña todo esto. Ha visto como esto se demora, a veces avanzamos un montón y después retrocedemos otro montón. Cuando fuimos al Mundial, claro, estaba Pip, y después de nuevo abajo, y después de nuevo hay que subir, y después y ha sido un sub y baja que no ha beneficiado a nadie, ni al deporte en general, ni a las mujeres. Creo que jugar un poco con esos sentimientos hace que se pierda el interés mayor, ¿cachai? Tienes una, porque lo he visto, ¿no? Una muy linda relación con el plantel estelar de la U, con Lea Fernández en particular. Tiene una muy buena onda, se hacen muchas bromas entre ustedes, ¿no? Sí. Es que yo estoy a cargo de un área social que se llama Sueño Azul. Y ahí me toca compartir con ellos, me firman camisetas, de repente llamo a gente para que vaya a verlos, coordinamos algunas actividades en general, y me ha tocado conocerlos a ellos más como personas, como seres humanos. Y el Lea es increíble, un ser humano muy, que de repente tú lo ves en la cancha, que es acelerado, enojón y todo. Pero en la vida personal de él es tranquilo, muy entregado, él saluda a todo el mundo, él no tiene ningún problema de quedarse conversando con alguien. Tuvieron un baile que se hizo viral. Sí, la celebración de la Copa Chile. Yo estaba buscando que me bajaran el trofeo para tomarme una fotito, porque era muy grande el trofeo. Y en esto pone la música del DJ, y yo miro para el lado, y él viene así. Y yo inmediatamente ¿Qué te dijeron? Dije, es una humorada, y ya nos pusimos a fue algo cortito en realidad. Y alguien lo grabó y lo subió, y tuvo así 2 millones de visitas, y ahora él tuvo de cumpleaños hace poquito, sí, y lo volvió a subir. Entonces fue lindo. Creo que cuando uno humaniza esta actividad, genera reacciones en la gente. Y a propósito de eso, nos quedan algunos minutos, pero quería hablar contigo del tema de Sueño Azul, y en particular tú vas al estadio además con los niñas TEA, ¿no? Sí. Al Nacional. Cuéntanos un poquito de eso, una iniciativa hermosa, ¿no? Sí, mira, la sala TEA la generaron en los Panamericanos, porque obviamente hoy día, no sé por qué razón, están naciendo muchos niños TEA. Ha crecido muchísimo la cantidad de niños. Y claramente nosotros nos encontramos con realidades de repente en el estadio, niños que eran TEA y que estaban desesperados por el ruido. Y teníamos que ayudarlos con enfermería y con cosas así. Al final, el estadio nos dijo, oye, hay una sala para ellos, ¿por qué no la trabajamos? Y bueno, me pidieron que me hiciera cargo, y llevamos niños todas las veces que somos local. 4 niños se puede, porque la sala no es muy grande, con su familia, o sea, con su mamá o su papá, de forma gratuita para ellos. Le ofrecemos ahí una estadía, unas cositas para que coman y vean el partido. Y adentro tiene una tablet que tú puedes bajar o subir el volumen, y vamos jugando un poco con eso para que los niños se sientan cómodos.
contratamos una terapeuta ocupacional que es la que se hace cargo en caso de que el niño se descompense o hay algún tema. Y eso ha dado muchos resultados. Yo estoy a cargo del correo de Sueño Azul y escribe mucha gente que quiere ir a esa sala y valora muchísimo el gesto, y a nosotros como Universidad de Chile nos ha permitido darle la oportunidad a todas las personas de poder estar, de ir a alentar a nuestro club. Al equipo, ¿no?, de fútbol de la U son conocidas como las Leonas, ¿no? Sí. Las Leonas tienen un camarín. Sí. ¿Cómo se llama ese camarín? Isabel Berrío se llama. Bueno, yo agradezco enormemente a la U porque es un valor adicional, porque yo cuando hacía las cosas, cuando empezábamos, que tenía que poner foco, que entrenábamos en un espacio súper reducido con 50 niñas, y que donde fue, yo creo, el descubrir una forma distinta de poder desarrollar algo. Nunca pensé en ese momento de que esto en el tiempo iba a tener algún reconocimiento. Yo lo hacía con toda el alma, no me importaba si me tenía que mojar o si tenía que correr para un lado o para otro. Yo trabajaba desde las 2 o sea, llegábamos en la mañana, pero en cancha desde las 2 hasta las 10 de la noche, que era lo que duraba con las niñas. Y antes con los niños. Entonces, nunca pensé, nunca dije, esto lo voy a hacer para que algún día alguien diga. La verdad que no. Y cuando sí lo hicieron, me di cuenta de que habían pasado muchos años y que sí, que cuando uno ama algo, a alguien sí le importa. Y yo soy una agradecida eterna de que lo hayan hecho, porque con eso le demuestro a todas las mujeres que cuando tú quieres algo, lo tienes que querer con el alma, y que siempre alguien va a estar mirando lo que tú estás haciendo, y siempre va a querer a alguien que va a querer imitar eso. Termina siendo un círculo virtuoso, generarlo. Sí. Generarlo. Sí. Isabel, ha sido un gusto, de verdad. Quien hemos cubierto la U, te queremos y te respetamos muchísimo. Así que muchas gracias por estar acá y por ser parte, ¿no?, de esta comunidad del Reino Fútbol. No, muchas gracias a ustedes, porque la iniciativa de ustedes también es maravillosa, así que yo espero que les vaya muy bien y que tengan muchísimo público que lo siga, porque creo que, no sé, pues llegar a la gente que ha hecho todo en la vida porque esto sea una realidad, y ustedes lo grafiquen así, con todo el respeto que me han tenido. Así que muchas gracias a ustedes. Somos Reino Fútbol, ¿eh? Quedamos todos ahí con el nudo en la garganta escuchando a Isabel Berríos. Únete a la comunidad para esta y muchas más conversaciones.